Muy buenas a todos investigadores, aquí de nuevo con nuestra querida Edith, que es médico veterinaria y zootecnista de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman. Mi persona, quien les habla, César Valencia, estudiante de esta misma alma mater. Vamos a tener el agrado de poder compartir con ustedes un pequeño momento hablando sobre lo que más nos gusta, investigación. Hoy día específicamente vamos a hablar sobre algo fundamental en la investigación, ¿no? Y es a lo que creo que todos apuntamos, que son los resultados. Muy buenas tardes, Edith. Un gusto, César. Bueno, de vuelta en este podcast y un poco de aportando investigación, ¿no? Aclarando unas dudas sobre los resultados. Muy bien, Edith. Ya, entonces vamos a comenzar. Primero que nada, los resultados, ¿qué son los resultados? Bueno, los resultados más que nada refleja todo el análisis hecho en tu experimento y son a lo que has llegado al final, es haber cumplido tus objetivos y tener unos datos para cumplir los objetivos que te has planteado, ya generales o específicos. Y bueno, después de tus resultados, ya tienes todos los datos que has obtenido de tu experimento, luego prosigue, ¿qué hago con esos datos? ¿Qué hago con los resultados? Prosigue la interpretación a través de un análisis estadístico, ¿no? Muy bien, Edith. Ahora, vamos a ir un poquito más lento de repente. Me parece que los resultados surgen a raíz de algo, a raíz de ese jugar con las variables, ¿cierto? Sí, es una respuesta a tus objetivos en la cual involucra el estudio de las variables, ¿no? Uh-huh. Háblame un poquito sobre esas variables, sobre cómo es que pueden influir hacia el resultado. Por ejemplo, las variables, bueno, ¿qué es una variable? Primero tenemos que saber, ¿no? Desde un inicio, ¿no? Las variables es aquella característica de la unidad de estudio en la cual tú deseas investigar, ¿no? Por ejemplo, puede ser tu unidad de estudio los pollos y ¿cuál es tu variable? La ganancia de peso, por ejemplo. Es aquella característica de tu unidad de estudio. Y una vez que ya tenemos bien claro que es una variable, luego hay tipos de variables, ¿no? Por ejemplo, podemos clasificarlos en cuantitativos, cualitativos, dependientes, independientes, de acuerdo a qué es lo que tú quieres investigar, ¿no? Qué interesante. Y ahora una pregunta. ¿Estas variables influyen de repente un poco en el tipo de análisis estadístico que se utilice? Ya, claro. Por ejemplo, sí, influye mucho. Influye ya dependiendo, por ejemplo, si tus variables son cuantitativas o cualitativas. Por ejemplo, tu análisis estadístico es diferente para cada variable. Y también va ligado al tipo de experimento que vas a hacer. Por ejemplo, si es experimental o descriptivo. En caso sea, por ejemplo, vamos a dividirlo así en grandes rasgos, una variable cuantitativa, los análisis estadísticos que más comúnmente se puede utilizar son el ANOVA, el TEDStudy, el Schiffer, por ejemplo, hay también la correlación y hay uno un poquito más profundo, regresión logística. En caso de que tus variables sean, por ejemplo, cualitativas, ahí tenemos el estadístico que más se utiliza es el chi-cuadrado, ¿no? O el Fisher también, que determina si hay asociación entre las variables. Más que nada esos son los generales que podemos utilizar. Mira, qué interesante. Una cosa que me llamó la atención, porque la verdad que desconocía, es la regresión logística que mencionaste. Sí. ¿Podrías hablarnos de repente un poquito qué es, de qué trata? Ya, bueno. Por ejemplo, podemos comenzar cuando hablamos, te voy a poner como ejemplos para que un poco lo entiendan. Cuando queremos ver el efecto de una variable a otra variable, por ejemplo, de un fármaco a un paciente, ¿no? La administración de un fármaco, las dosis, ¿no? Si hace efecto positivo o negativo sobre el paciente, de acuerdo a qué es lo que quieres investigar. En ese caso, quieres ver si hay una relación de este tratamiento con la unidad de estudio, ¿no? Si quieres ver cuál es el efecto que causa en el paciente. Eso hablamos de correlación. Pero cuando tú quieres ver si varias variables, si varios tratamientos hacen efecto sobre la unidad de estudio, es una regresión. Son varias variables que uno utiliza.
Entonces, cuando más amplio sea tu unidad, tus características que quieres estudiar, entonces es de acuerdo a eso lo que vas a elegir el análisis estadístico. A veces hablamos de, por ejemplo, de ANOVA o TDStudent comparamos. Por ejemplo, en caso de ANOVA se dice que cuando son dos variables de estudio, tenemos que no utilizar ANOVA, sino tenemos que utilizar TDStudent. Si tú quieres investigar, por ejemplo, en el perro, ¿no? Quieres peso, color de pelaje, ganancia de peso de un perro. Entonces son 3 variables que vas a estudiar. Entonces, tus datos que obtengas en tus resultados, ¿qué análisis estadístico yo voy a utilizar? Son 3, ¿no? Entonces, por regla estadística te dice que utilices ANOVA, ¿no? Pero si solo quieres evaluar 2 variables, entonces lo más recomendable es que utilices TDStudent. Y de acuerdo a eso, eliges el análisis estadístico, de acuerdo a lo que tú quieres y los resultados que quieres obtener. Mira, qué interesante. Sí. En definitiva, creo que también es un poquito la experiencia misma la que te va guiando, sí, ajá, ¿cierto? Sí. Ahora, una pregunta. ¿Cómo plasmamos esos resultados? O sea, ¿cómo sabemos? Porque por ahí de repente ya nos estabas adelantando un poquito, pero hablemos un poquito más a profundidad porque es, creo que lo que más confusiones al fin y al cabo genera. Sí. ¿Cómo escoger qué paquete estadístico? De repente, pues si puedes explicarnos un poquito los más conocidos. Los resultados, ¿no? A veces por ejemplo, cuando ya tenemos la estadística que queremos correr, así lo decimos en estadística, el paquete estadístico que queremos correr, por ejemplo, ya seleccionamos mi tipo de estudio con estas variables que yo voy a trabajar, se ajusta a un ANOVA, ¿no? Entonces, de ahí, ¿qué paquete estadístico? Porque uno es el análisis estadístico y el otro es el paquete estadístico. Por ejemplo, el análisis estadístico ya sabemos, bien es ANOVA, TDStudent, chi cuadrado ya. Es ANOVA. Y luego, ¿qué paquete estadístico utilizo? Por ejemplo, hay muchos paquetes estadísticos. Los paquetes estadísticos son software. Es un software que hace que el análisis estadístico corra más eficientemente. Por ejemplo, hay unos software pagados, otros libres, otros para estudiantes, otros que la misma universidad le provee al estudiante, ¿no? Cuando se matricula, ¿no? En ese caso hay el SAS, el SPS, también hay el R, ahora último, están utilizando el RStudio, que es gratuito. Entonces, con ese R ahora último que está más popular, es el paquete estadístico, es gratuito y es un poco más para el alcance de los estudiantes, ¿no? Porque, por ejemplo, los otros SPS, el SAS, se tienen que pagar, ¿no? Se compra la licencia. Ah, son licencias. Entonces, ahora último están utilizando RStudio. Mira, qué interesante sobre todo. Creo que, bueno, más o menos por lo que yo recuerdo, creo que hay una forma manual, entre comillas, de hacer cada uno. Sí. Pero en definitiva, pues el tema de los paquetes estadísticos, de los software, ayuda un montón. Sí, a veces son los errores. Y ahora que hablas de la forma manual, es muy demoroso, claro, sí, pero es bueno saberlo hacer desde el inicio para que tu paquete estadístico, cuando tú lo manejes, tienes que tener una base de conocimiento de qué tabla. Por ejemplo, hay herramientas que el análisis estadístico tiene que acompañarse, ¿no? Qué tipo de tabla, con qué curva, qué alfa, poder de estudio, el poder de prueba que tienes que ponerle al análisis estadístico. Normalmente hablamos de una probabilidad o un ajuste de probabilidad para un experimento. No sé si has escuchado, la probabilidad es mayor o menor a 0.05, que es el poder de la prueba, ¿no? Del análisis estadístico. Entonces, significa que dentro de ese rango el error del análisis estadístico no debe sobrepasar. Entonces, se debe ajustar. Tú quieres un mínimo error, lo ponen a un p-valor de 0.01. Entonces, es un mínimo error. Pero como sabemos que numéricamente nuestro estudio siempre va a variar, entonces lo ajustamos a 0.05, ¿no? Y de acuerdo a ese rango, evalúas si ha hecho efecto o no tu tratamiento, si se rechaza o no tus variables, de acuerdo a lo que tú buscas. Y con ese tipo de intervalo tú decides, ¿no? Esto ha resultado bien o esto ha resultado mal, de acuerdo al resultado que te da la estadística, porque la estadística al final te ayuda a analizar tus resultados. Es muy importante
a correr el análisis estadístico te hace ver si tus resultados están de acuerdo a lo que tu hipótesis fue planteada, se rechaza o no se rechaza, ¿no? Ya te correrás tu hipótesis. Entonces está muy relacionado todo eso, la estadística, la hipótesis y los resultados. Mira. Ahora, otra pregunta que en definitiva creo que es algo que nos pasa mucho, sobre todo a los que recién estamos iniciando, y es cómo plasmar de repente esos datos recolectados en los resultados, ¿no? De repente, como, para empezar, ¿cuál es la diferencia entre una tabla y un cuadro? Claro, es muy clásico la pregunta, Sí, porque a veces tiene que haber tablas de los resultados y uno pone en cuadro, ¿no? sí. Antes sí se lograba confundir, ¿no? Los cuadros, más que nada, último, no tratan de ver mucho eso, porque al final son solo un diagrama de tus resultados, pero una tabla se diferencia de un cuadro porque no tiene los bordes verticales que tiene el gráfico, ¿no? De una tabla, bueno, de un cuadro, una tabla. Solo eso, una tabla solo lleva líneas horizontales. Y un cuadro tiene las líneas horizontales y verticales. Entonces, solo de eso hay. Pero, por ejemplo, en tus resultados siempre debe haber diagramado, graficado una tabla. En tu marco teórico, normalmente se pone siempre cuadro, o sea, un diagrama completo, ¿no? Eso nomás. Y bueno, en tus resultados van el cuadro, el gráfico de la tabla, disculpa, y abajo de eso va tu análisis estadístico. Eso completa todo lo que abarca los resultados de un proyecto de investigación. Muy bien, y una pregunta, ¿cómo sabemos qué título colocarle a la tabla? A la tabla. Por ejemplo, tus resultados, como te digo, es una respuesta a tus objetivos, ¿no? Si tú te has planteado, por ejemplo, 3 objetivos, tus 3 objetivos tienen que estar plasmados en tus resultados. No puede haber solo un resultado y no responde a tus 3 objetivos. O sea, y si respondiera, no está bien diagramado. Y a uno que lo lee debe entenderlo, ¿no? Tiene 3 objetivos, tiene 3 resultados o 3 tablas, ¿no? Entonces tienes que plasmarlo así, de acuerdo al número de objetivos que tienes en tu estudio. Muy bien, pero hablemos un poquito sobre cómo titularlo, o sea... del título me dijiste, ¿no? Sí, pero ya me estaba yendo ya. Oye, una vez que tienes tus 3, bueno, los 3 objetivos de acuerdo a los resultados que tienes, el título va de acuerdo a tus objetivos. Por ejemplo, es la respuesta a tus objetivos. Por ejemplo, tú quieres determinar el diámetro de fibra de alpacas jóvenes y tu otro objetivo es determinar el diámetro de finura de alpacas adultas. Y tu tabla, ¿qué respondería? Debe decir diámetro de fibra de alpacas jóvenes, el diámetro de alpacas adultas. Eso, tienes que nombrarlo así, porque no vas a poner otro título. Tiene que responder a tu objetivo. Claro. Lo nombres así. Muy bien. En definitiva, creo que nos soluciona un poquito la pregunta. Ahora, otra cosa, pues que ciertamente nos llama bastante a nosotros, es el momento de que, bueno, nosotros siempre nos dicen una tabla o un cuadro se defiende solo. ¿A qué se refieren con eso? Ya, que por ejemplo, que tiene que estar bien diagramado tu tabla, en este caso que estamos hablando de los resultados, ¿no? Se defiende solo, primero comenzando con el título, tiene que responder al objetivo. Ya, eso es uno, nombrado. El diagrama de tu tabla, tiene que llevar todas las características de lo que has estudiado de tu unidad de estudio, pues, ¿no? Tiene que, un ejemplo vamos a poner, si estamos hablando de lo mismo que estamos hablando, finura de fibra, entonces, ¿qué debe ir ahí? Por ejemplo, el diámetro de finura, ¿en qué unidad de medida se valora? Entonces, en ciclas, micras, ¿no? ¿Y cuántos animales se evaluaron? El número de animales. ¿Cuál es el resultado que se obtuvo? En este caso sería un promedio, porque son datos cuantitativos, ¿no? Variable cuantitativa. Promedio y la desviación estándar a su costado. Siempre promedio y desviación estándar.
Entonces, ¿y qué más? Y la edad. Dices jóvenes. La tabla tiene que nombrar en qué intervalo está comprendido jóvenes, porque tú dices jóvenes, puede ser twist de 1 año, twist de 2 años, puede ser crías. En este caso no involucra crías, sería twist. Pero ¿qué edad, no? Entonces tienes que, como tú dices, la tabla se defiende sola. Tienes que ponerlo ahí, ¿no? Sería de 6 meses a 1 año, en caso de twist menores. Entonces tiene que ir todas esas características. La unidad de medida, el número de animales, las repeticiones, el promedio, la desviación estándar y al final el total, ¿verdad? ¿Y qué más faltaría en una tabla de resultados? Estamos hablando que te dije de que el resultado es la respuesta al objetivo y a la vez es el análisis estadístico. Entonces, ahí dentro de tus resultados de promedio y desviación, tiene que haber el superíndice del análisis estadístico. No sé si te has fijado, algunos tienen A, B, C, un superíndice elevado en cada promedio, disculpa. Está ahí. Entonces, dentro de tu tabla tiene que haber la significancia de tu análisis estadístico. Entonces, ahí completa así ya toda una tabla. Porque de acuerdo a lo que dice el promedio y más tu análisis estadístico, dice que este promedio es aceptable o no aceptable, de acuerdo a la estadística. Mira, en definitiva creo que a muchos nos llamaba la atención esos superíndices. Esos superíndices son los análisis estadísticos. Entonces, viste que el resultado está muy relacionado con el análisis estadístico. Sí. Y ahí es donde tu análisis estadístico va a plasmar mejor tus resultados. De que si tu hipótesis que estás planteada lo rechazas o no lo rechazas, de acuerdo a los resultados que tienes, ¿no? En los promedios. Muy bien. Y una vez ya tenemos pues nuestra tabla, nuestro análisis estadístico, me parece que también viene una interpretación de los resultados, ¿cierto? Sí. Esta interpretación, ¿qué es lo que tiene que contener? De repente tiene que contener pues lo mismo que dicen las tablas, o de repente, ¿qué es lo que tiene que ser? Ya, claro. Como dicen, tu tabla se defiende sola. En tu análisis estadístico no vas a repetir lo que dice tu tabla, no vas a poner el twist de 1 año tiene tantos promedios de finura de fibra, no. Solo los datos relevantes. En tu análisis vas a poner lo que tu estadística te ha resultado. Por ejemplo, algo relevante, por ejemplo, todas las crías tienen el diámetro de fibra parecida, pero justo supongamos que la cría o el joven, el alpaca joven, a finales de mes, por ejemplo, ha engrosado su fibra. Todos son superíndices, imagínate, A y B al final. Entonces ahí ves una diferencia. Claro. En tu análisis, tú interpretas la diferencia que encuentras en tus promedios. Entonces yo diría en mi análisis, debajo de mi tabla, ¿no? Todas las alpacas jóvenes no muestran diferencias estadísticas en los meses tanto, pero sí en el mes 12 de edad. Entonces, ¿ves lo que estoy marcando? Solo la diferencia de mi análisis estadístico. No vas a repetir, el mes 1 la alpaca tiene promedio de 30, en la alpaca no, solo dices los meses de las alpacas son parecidos, pero hay una diferencia en el último mes. Entonces, de acuerdo a lo que tu estadística te plasma en tus promedios, tú recién nombras ahí solo las diferencias. Es un poco más para que logres entender y des énfasis en que hay una diferencia en tus resultados. Es como pasarlo con un resaltador. Resaltador, sí, bien marcado. Entonces, ¿cuál te ayuda? El análisis estadístico. Porque si no, volverías a nombrar todos los valores, entonces uno aburre al lector y ya no, lo pierdes, ¿no? del esquema. Claro. Muy bien. Y bueno, ya para culminar, me parece que de los resultados sale algo muy importante, ¿cierto? Sí, después de los resultados sale algo muy importante. Concluyes tu proyecto de investigación. Si haces bien tus resultados, tu conclusión va a ser exacta, va a ser precisa, va a responder a lo que tú estás buscando en tu estudio. Muy bien, Edith. Pues nada, un gusto tenerte un día más por acá.
Agradecido tanto yo como los queridos oyentes que están por acá en este pequeño podcast. Esperamos tenerte en una nueva ocasión. Gracias, César, y bueno, aportando siempre la investigación, que te vaya muy bien. Muchas gracias. Y eso ha sido todo. Nos vemos en una próxima oportunidad.